quiero empezar recordando las propiedades que habíamos manejado. Tenemos, bueno, estamos en el tema de las líneas y puntos notables en el triángulo. Hemos visto las diferentes líneas notables que existen, ¿no es cierto? Y obviamente también para cada línea notable le corresponde un punto notable. Eso también lo habíamos visto. Hablando ya a nivel de propiedades, que es bien importante, en las líneas notables estamos manejando estas tres como propiedades principales, ¿no? Al margen de algunas que tenemos como adicionales, que en los ejercicios de día no lo vamos a aplicar. Entonces empezaremos recordando un poquitito estas propiedades. Les voy a indicar. Acá tenemos la primera propiedad, ¿no? Cuando yo voy a aplicar esta propiedad, la voy a aplicar cuando tenga dos bisectrices interiores. ¿Qué es una bisectriz? Debemos recordar que es una línea notable que parte del vértice y que tiene la condición de que divide al ángulo interno en dos ángulos congruentes, es decir, que lo está dividiendo en dos ángulos que tienen la misma medida. Eso es una bisectriz interior, porque también debemos recordar que existen bisectrices del tipo exterior. ¿De acuerdo? Entonces esta propiedad la vamos a aplicar cuando, fíjense, tengo una bisectriz interior y tengo una segunda bisectriz interior. Entonces se está formando, fíjense, en la intersección un ángulo, ¿no es cierto? El ángulo X. ¿Cómo yo determino la medida de ese ángulo X? A través de esta fórmula. 90 grados más la mitad del ángulo que no estamos utilizando, que en este caso es el ángulo alfa. Bien. Esa es una primera propiedad. Acá abajo les voy a mostrar. Esta sería la siguiente propiedad. Esta propiedad, ¿cuándo vamos a aplicar? Acá tengo el triángulo ABC, fíjense. Y tengo dos bisectrices, pero esta vez exteriores. Fíjense el ángulo B. Entonces este es su ángulo exterior. Y acá estaría su bisectriz, ¿no es cierto? Entonces cumple la misma condición. Está partiendo en dos ángulos iguales, esta vez al ángulo exterior. Lo mismo acá, el ángulo exterior en el vértice C, fíjense, está también partido por su bisectriz. Entonces, fíjense, se están intersectando estas dos bisectrices exteriores en un punto que se llama excentro. Eso ya vimos también. Entonces, formando un ángulo X. ¿Cómo yo determino la medida de ese ángulo X? Pues esta vez va a ser 90 grados, en vez de suma va a ser la diferencia con la mitad del ángulo que no estamos utilizando, es decir, el ángulo alfa, que está en el vértice A. Una segunda propiedad entonces. Y una tercera propiedad de las principales que vamos a ver, tiene que ver esta vez con una combinación. Fíjense, hay una bisectriz interior correspondiente al ángulo A y tenemos una bisectriz exterior, en este caso correspondiente al vértice C. Entonces se está formando obviamente también un ángulo X entre ambas bisectrices. Este punto obviamente también es el excentro. El excentro, no se olviden, es la intersección de dos bisectrices exteriores que corresponden a un mismo lado y una bisectriz interior que corresponde al vértice opuesto. Bien, es el excentro entonces. Entonces, ¿cómo determino yo la medida de ese ángulo entre una interior y una exterior a nivel de bisectrices? Pues es directamente la mitad, en este caso también del ángulo que no estaríamos utilizando, que sería alfa. Ya, esas son las tres propiedades que vamos a manejar. Entonces vámonos directamente al primer ejercicio de la práctica, el ejercicio número 1. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice. Si la medida del ángulo B es igual a 80 grados, entonces vamos a empezar colocando justamente ese valor. Es un dato, nos dice que la medida del ángulo en el vértice B es de 80 grados, entonces lo vamos a acomodar. Listo, entonces tenemos como dato esta medida, nos dice que es de 80 grados. ¿Listo? A ver, luego nos está pidiendo que determinemos el valor de X. ¿Dónde está X? Fíjense, X está apareciendo acá. Pero lo que quiero que nos demos cuenta es qué tipo de líneas son estas, las que están con color rojo, rosado, que les está apareciendo. Si se dan cuenta, vienen a ser bisectrices. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por el mismo gráfico me lo está diciendo.
Fíjense, esta primera línea es una bisectriz porque está dividiendo en dos ángulos iguales al vértice A, ¿no es cierto? Al ángulo interno en el vértice A, lo está dividiendo en el ángulo θ y en el ángulo θ. Ahora fíjense con esta otra bisectriz, ¿no es cierto? También obviamente es bisectriz porque está dividiendo en dos ángulos que también tienen la misma medida, que sería beta y beta. Bien, entonces estaríamos hablando de dos bisectrices ¿de qué tipo? Interior. Entonces, ¿qué propiedad podríamos utilizar? A ver, le podemos poner propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3. ¿Qué propiedad nos podría servir en este caso? La primera propiedad. Están todos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque la primera propiedad me está relacionando dos bisectrices interiores. Entonces, la primera vamos a utilizar. Pero fíjense que si aplico la primera propiedad, yo estoy hallando este ángulo, ¿no es cierto? Que en el gráfico lo vamos a poner. Lo vamos a marcar para que se note de mejor manera. A ver. Fíjense, aplicando la propiedad, nosotros lo que vamos a determinar es la medida de este ángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién me dice cuánto valdría este ángulo aplicando la propiedad? 130 menos X. Fíjense, este ángulo tendría una medida de 90 grados. Acá vamos a colocar 90 grados. Recordemos la formulita como era. Más la mitad del ángulo que no estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces en este caso más la mitad de 80 sería. Le podemos poner y a este ángulo, ¿no? Para que nos resulte más sencillo. Entonces así lo vamos a ordenar. Entonces en esta parte estaríamos determinando nosotros la medida de y, que sería 90 grados. Entonces habíamos dicho que es más la mitad del ángulo que no estamos utilizando, que en este caso es 80 grados. Entonces acá vendría 80 grados partido por 2. Bien, entonces ya podemos determinar de acá directamente la medida de el ángulo y. Entonces, alguien ya lo dijo hace un rato, sería 90 más 40, es decir, 130 grados. ¿Están todos de acuerdo? Bien, pero a mí no me está pidiendo y, a mí me está pidiendo que determine la medida del ángulo X. Entonces, ¿cómo yo podría determinar la medida del ángulo X? A ver. Restando con 180. Restamos. Exacto. 180 menos 130. Correcto. ¿Verdad? Porque si se dan cuenta, estos dos ángulos son del tipo suplementario, es decir, que la suma de los dos es 180 grados. Entonces 130 para llegar a 180, eso sería la medida de X. En este caso sería directamente 50 grados, ¿no? Ahí está entonces. Esa es la manera entonces de aplicar las propiedades. ¿Hay alguna duda en relación a este ejercicio? Creo que estaba un poco básico, ¿no? Pero de todas maneras nos ha servido para poder aplicar ya esta primera propiedad. Bien, si no hay dudas, entonces podemos pasar al siguiente. Nos vamos a ir directamente al ejercicio número 3. Acá está. Bien, entonces en este ejercicio, fíjense, nos está diciendo determinar el valor de X en el siguiente gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico donde está apareciendo un triángulo, en este caso el triángulo ABC. Tenemos bisectrices, esta vez del tipo exterior, si se dan cuenta. Porque fíjense, el ángulo exterior correspondiente al vértice B está ubicado en esta parte, ¿no es cierto? Y esta línea tiene que ser una bisectriz exterior porque lo está dividiendo en dos ángulos congruentes. Y lo mismo pasa con el ángulo exterior en el vértice C. Fíjense, esta línea también es bisectriz exterior porque también está dividiendo en dos ángulos congruentes. Entonces buscaremos una propiedad, a ver cuál nos podría servir. Tenemos la propiedad 1, la 2 y la 3. ¿Cuál nos podría servir? La segunda. La propiedad 2. ¿Por qué? Porque esta me está permitiendo relacionar dos bisectrices exteriores y poder determinar el ángulo comprendido entre ambas. Entonces, si aplicamos esta propiedad, nosotros, ¿qué podríamos hallar? A ver, vamos a reemplazar entonces directamente. Bien, entonces estamos utilizando esta, ¿no es cierto? X para mí, fíjense, es el ángulo comprendido entre
las dos bisectrices exteriores. En mi gráfico, ese ángulo también es X. Entonces directamente vamos a escribir en esta parte que X tiene que ser igual. X tiene que ser igual. 90 grados obviamente va a aparecer en esta parte. 90 grados menos. Aquí me está apareciendo alfa sobre 2. Alfa es el ángulo que no estoy utilizando. Es este ángulo de acá. En mi gráfico, fíjense, ese ángulo también es X, ¿no? Según la condición del gráfico. Entonces, yo voy a colocar una línea de fracción. Y en esta parte también voy a colocar X, solamente que dividido entre 2. Listo. Si se dan cuenta, es una ecuación de primer grado que solamente tiene la variable X. Entonces, resuélvanlo. Me avisan cuánto sale X, ¿no? 60. A ver, tenemos que aplicar el común denominador, ¿no es cierto? El común denominador para este caso es 2. Entonces multiplicamos por 2 a toda la ecuación y se forma 2x, que tiene que ser igual a 180 grados menos el valor de x. ¿De acuerdo? Este x viene a este lado a sumar, entonces se forma 3x. El 3 va a ir a dividir y vamos a tener 180 entre 3, entonces efectivamente había sido 60 grados ese ángulo buscado, ¿no? Bien, en el gráfico aparece y, pero como no, en el enunciado no me está pidiendo encontrar esa segunda variable, entonces no necesito, directamente lo podemos dejar acá el ejercicio y ya habríamos terminado, ¿no? Aplicación entonces directa también de la segunda propiedad. No sé si hay alguna duda. Hasta ahorita solamente, básicamente lo que hemos hecho es reemplazar en las fórmulas que tenemos, ¿no? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, estando todo claro, vámonos al siguiente ejercicio. Aquí sí ya les voy a dejar pensando un poquito, porque fíjense que en este ejercicio es un tipo de ejercicio donde no me está dando el gráfico. Acá directamente lo que me está dando es el enunciado y yo tengo que formar el gráfico. Entonces lo que quiero que ahorita hagan es lean el enunciado y traten de hacer el gráfico ustedes. ¿Ya? Obviamente conmigo después lo vamos a realizar también el gráfico como tiene que ser y lo vamos a dar solución al problema. ¿Ya? Añade una dificultad adicional al no presentarnos el gráfico, pero es necesario a veces aprender nosotros a elaborar el gráfico a partir de los enunciados. Entonces, a ver, por favor, intenten. ¿Te escucho? La bisectriz BS estaría entre AB. La bisectriz BS tiene que ser la bisectriz que corresponde, en este caso, al ángulo B. Bien, chicos, han debido intentar por lo menos hacer el gráfico, ¿no? A ver, le vamos a dar solución conmigo. Dice lo siguiente. Las medidas de los ángulos de un triángulo ABC están en progresión aritmética. Entonces, lo que podemos empezar haciendo nosotros es un triángulo cualquiera ABC. No nos especifica que es un tipo particular de triángulo. Entonces vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Digamos que sea más o menos así. Bien. Le vamos a colocar entonces también los vértices. Digamos que el vértice A esté aquí. El vértice B puede estar por acá arriba y el vértice C ubicado por acá. Ahora, como me está diciendo que sus ángulos están en progresión aritmética, entonces, bueno, es un dato importante, ¿no? Porque me va a permitir conocer la medida de uno de los ángulos. Ahorita se van a dar cuenta. Bien, este es mi triángulo entonces. Necesariamente yo tengo que ponerle medidas a los ángulos. Pero como me está diciendo que están en progresión aritmética, vamos a utilizar una de las notaciones especiales. Pero antes volveremos al enunciado para ver si nos da alguna pista más. Acá, siendo la medida del ángulo ABC el valor intermedio. Obviamente este triángulo tiene tres ángulos, ¿no es cierto? De diferente medida porque están en progresión aritmética. El valor intermedio me está diciendo que es
que es la medida del ángulo ABC. ¿Dónde está ubicado este ángulo ABC? Si yo quiero graficar este ángulo, me voy a dar cuenta el vértice por la letra que está al medio. En este caso, como está la letra B al medio, entonces el vértice va a ser justamente el vértice B. Entonces este ángulo va a ser el intermedio. Si recordamos un poquito la notación especial de las progresiones aritméticas, tenemos una notación especial que nos va a ayudar mucho. No sé si recuerdan, si digamos yo le puedo llamar a este ángulo, le podemos poner cualquier variable, no hay problema. Digamos le vamos a llamar a este ángulo que sea el ángulo teta. Entonces yo voy a poder determinar la medida de los otros ángulos en función de este, aplicando la notación de la progresión aritmética. Si este es el ángulo intermedio, entonces el ángulo más pequeño lo puedo determinar simplemente restando el valor de la razón. Ahora, ¿cómo determino el ángulo más grande? Pues sería esta vez sumando el valor de la razón. ¿De acuerdo? Ahora voy a aplicar una propiedad básica de los triángulos que me dice que la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si yo sumo estos tres ángulos, se va a simplificar, en este caso, la razón, ¿no? Ahí está la utilidad de esta notación especial. Entonces se me va la razón y solamente voy a tener teta más teta más teta. Eso me va a dar 3 veces el valor de teta. Y esto que tiene que ser igual a 180 grados, aplicando la propiedad más elemental de los triángulos, ¿no? Entonces fíjense, de acá ya podemos hallar la medida justamente de uno de los ángulos, del ángulo teta, que sería 180 partido por 3, 60 grados. ¿De acuerdo? Bien, ya conocemos entonces la medida de este ángulo intermedio. Ahora lo que podemos hacer es continuar con el enunciado y empezar a trazar la bisectriz que nos está hablando el ejercicio. Bien, entonces nos vamos a copiar esta parte, reemplazar este ángulo por su valor, ¿no? Ya conocemos este ángulo, en este caso vale 60 grados. Estos los podemos dejar, no hay problema. Entonces, a ver, el enunciado nos decía lo siguiente. Nosotros ya tenemos determinado la medida del ángulo de este que vale 60, pero luego nos dice, si se traza la bisectriz interior BS, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar la bisectriz correspondiente al vértice B. Determina la medida del ángulo que forma las bisectrices de los ángulos BAC y BSC. Entonces vamos a también poder nosotros graficar estas dos bisectrices, pero empezaremos por la bisectriz BS. Ahí está. Entonces le vamos a colocar en esta parte S y ya tenemos trazada la bisectriz BS, ¿no? Ahora les pregunto, ¿cuánto valdría cada uno de estos ángulos? Yo ya sé que todo el ángulo B vale 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto valdría cada uno de estos? 30. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una bisectriz, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar en esta parte directamente las medidas, que sería 30 y 30. Bien. Luego, tenemos que trazar dos bisectrices más adicionales. En este caso, la bisectriz de los ángulos BAC. ¿Dónde está el ángulo BAC? Nuevamente, la letra que está apareciendo al medio es el vértice de este ángulo, ¿no? Y B y C van a formar los lados para poder determinar ese ángulo. Entonces, si quiero ubicar B a C, entonces fíjense, el vértice va a estar en A, uno de los lados va a ser AB y el otro lado va a ser AC. Entonces, este es el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos necesariamente que trazar la bisectriz de este ángulo. Obviamente la bisectriz interior. Entonces, justamente eso vamos a hacer ahora. La bisectriz interior aproximadamente, ¿no? Obviamente tiene que dividir ese ángulo en dos ángulos congruentes. Ahí está. Esa es entonces una de las bisectrices. Pero hay una segunda bisectriz, o perdón, una tercera, ¿no? Que corresponde al ángulo BSC. La vamos a ubicar. Aproximadamente va a ser ahí. Pero fíjense que necesariamente estas dos bisectrices se van a cortar en un punto.
¿no? Ahí está. Ya tengo entonces las dos bisectrices, le podemos poner un trazo segmentado para que se note mejor. Ahí está. Este es el gráfico entonces con el que tenemos que trabajar. Ahora lo que nos está pidiendo, si se dan cuenta, a ver, ¿quién me dice que nos está pidiendo? Acá. Determinar la medida del ángulo que forman estas dos bisectrices. Entonces el ángulo que necesitamos hallar está acá arriba, ¿no? Acá está el ángulo que tenemos que encontrar su medida, que le podemos poner X, ¿no? Porque generalmente se pone así a las variables. Ahí está el gráfico completo. Ahora sí, necesito que piensen cómo podemos nosotros darle solución. Yo ya conozco qué teorema nos podría servir. A ver, piensen. La tercera fórmula. La que me relaciona una exterior con una interior. ¿Están de acuerdo? Me serviría esa fórmula perfectamente. Pero esta vez ya no trabajaría con el triángulo ABC, ¿no? Si se dan cuenta, yo trabajaría directamente con el triángulo ABS. Porque para este triángulo tengo una bisectriz interior, que es esta, y tengo su bisectriz exterior, que es esta. Entonces, si aplicamos la tercera propiedad, que es esta que está acá abajo, a mí me permite determinar justamente el ángulo entre una interior y una exterior, y va a ser la mitad del ángulo que no estoy utilizando. Entonces, directamente ya podemos dar solución, ¿no? ¿Se dan cuenta? El ángulo en este caso que no estoy utilizando directamente sería uno de los de 30 grados, ¿no? Ahorita lo vamos a marcar para que se note. Este sería el ángulo. Estamos trabajando entonces en el triángulo ABS con una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces el ángulo X, aplicando esa propiedad, directamente sería la mitad, en este caso de 30 grados. Entonces lo pondremos nomás así. La mitad de 30 grados. Por lo tanto, el valor de X es igual a 15 grados, ¿no? Ya está. Si se han dado cuenta, lo más complicado en este ejercicio era elaborar el gráfico. Si alguien ha colocado los vértices en otra posición, no habría problema, ¿no? Igual tiene que llegar a la misma solución. Ya no importa si digamos A y B lo colocan abajo y C arriba, se va a formar el gráfico de manera parecida o de manera similar, solamente que es rotado, pero la respuesta final tiene que ser la misma. Bien, no sé si hay alguna duda o podemos pasar al siguiente ejercicio. Si se han dado cuenta, la aplicación de la propiedad era muy directo, ¿no? No había ni siquiera que resolver ecuaciones, pero repito, lo más complicado en este ejercicio era la elaboración del gráfico. Bien, nos iremos entonces al ejercicio 7. Entonces, de la misma manera, me está dando a mí el enunciado y lo primero que tenemos que hacer es obviamente el gráfico. Bien, ese sería el triángulo base, ¿no es cierto? Un triángulo ABC. Como les dije, podemos asumir que es acutángulo. Y a partir de ahí ya vamos a trazar las bisectrices. Bien, entonces vamos trazando las bisectrices conmigo también. Este es el triángulo ABC. Fíjense que he prolongado el lado BC porque justamente me está hablando de una bisectriz exterior. ¿Ya? Entonces, como voy a necesitar esa prolongación, por eso lo he hecho. Empezaré entonces trazando. Justamente acá me dice la bisectriz interior BD. En este caso, como me está haciendo referencia al vértice B, entonces es una bisectriz justamente del ángulo B. Entonces fíjense acá. Y como me dice BD, ese punto D necesariamente tiene que estar ubicado sobre el lado opuesto, ¿no? Ahí está. Esta sería entonces la bisectriz BD. Nosotros le pondremos nomás un trazo continuo. Y le vamos a ubicar también el punto D, ¿no? Para que esté todo correcto. Entonces en esta parte vendría, lo vamos a ubicar a D y esta sería la bisectriz BD. ¿Listo? Ahora, nos está hablando también el enunciado de esta bisectriz BD está intersecando en E a la bisectriz exterior que parte de C,
¿no? Por eso he prolongado el lado BD, porque de acá va a salir otra bisectriz. Entonces, vamos a agrandar un poquito. Hay otra bisectriz exterior que la vamos a graficar. Esta vez es de este C. Entonces, lo vamos a hacer con el mismo color. Entonces, fíjense, acá hay otra bisectriz, ¿no? Entonces, más o menos para que divida a su ángulo en dos, digamos por ahí. Pero lo que tengo que hacer ahora es prolongar la bisectriz BD, ¿no? Hasta que corte. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer ahorita. Es a la BC, ¿cuál es? Esta de acá, ¿no es cierto? La otra. ¿Esta? Es que pensé que solo era una, ¿no? La que has alargado con sus puntitos así. Ahorita tengo una Vas bisectriz. a alargar el lado BC. Es que hace referencia al problema. Aquí, voy a repetir esta partecita. Desde acá, desde la coma. Nos habla la bisectriz interior BD, ¿no es cierto? Esta es la bisectriz interior BD, que está dividiendo en dos ángulos congruentes. Intersecta en E a la bisectriz exterior, que parte del vértice C. Entonces, la bisectriz exterior que parte de C es esta bisectriz, ¿no? La que ahorita estoy marcando. Entonces, como esta bisectriz BD tiene que cortar a esa otra bisectriz, entonces esta bisectriz, esta interna, también la he tenido que prolongar, ¿no? Hasta que se choque con la otra. Entonces, este puntito, ¿cuál sería? Este puntito tiene que ser el punto que hace referencia al problema, ¿no? Le vamos a colocar ahorita, este sería el punto E. Entonces, acá le vamos a colocar el vértice E. Bien. ¿Qué más tenemos? Como son bisectrices, necesariamente tenemos que nosotros que trabajar con ángulos congruentes, ¿no es cierto? Porque esa es la propiedad de la bisectriz. Entonces, empezaremos colocando en esta parte, le vamos a poner una variable. Como es bisectriz interior, entonces le podemos poner a cada uno de estos ángulos la misma medida. Digamos que sea el ángulo teta. Ambos, ¿no? Tienen que ser igualitos. Listo. ¿Qué más? A ver qué dato más nos está dando este ejercicio. Al inicio, no sé si se han dado cuenta, pero hay una relación de 2:1 entre dos ángulos, ¿no? Acá dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo C. Entonces, esto yo lo puedo poner con variables. Fíjense, acá tengo el ángulo interno en C, que es este de acá. ¿Qué pasa si yo le llamo, qué sé yo? Por ejemplo, le podemos llamar alfa a este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces les pregunto, ¿cuánto valdría la medida del ángulo en el vértice A? 2 alfa. Correcto. Como me dice que es el doble, entonces este ángulo necesariamente tiene que ser 2 veces alfa. ¿Listo? Otro dato entonces importante. Fíjense que me está dando también como dato la medida, en este caso al decirme DE, ese es un segmento, ¿no? Como me está diciendo DE, la medida de este segmento DE tiene un valor de 4 unidades. Entonces nos vamos a ir justamente a esta parte y le vamos a colocar en acá. Este lado tiene una medida de 4 unidades, ¿no? Entonces le colocamos por acá. Otro dato. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo determinar, acá hay un error, ¿no? Determinar la medida de CE. Acá está el vértice C. Acá está en este caso el punto E. Entonces, este segmento nosotros tenemos que determinar su medida, ¿no? La medida del segmento CE. Entonces le pondremos X, porque es justamente lo que vamos a encontrar. ¿Alguna idea de cómo podemos darle solución? Esta vez ya nos está pidiendo medida de lados, ¿no es cierto? Y todas nuestras propiedades, si se dan cuenta, está relacionado con medida de ángulos. ¿Cómo podría yo determinar este valor de X? Al inicio, Luciana creo que nos habló de utilizar Pitágoras, ¿no es cierto? Pero en este caso no voy a poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque no tengo triángulos rectángulos. Si tuviera triángulos rectángulos, entonces habría esa posibilidad, pero acá no. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podríamos darle solución? Usando la propiedad, la tercera. La de la bisectriz interior y de la bisectriz exterior. Sí, podría ser una buena opción.
podría ser una buena opción para poder determinar la mayor cantidad de ángulos que sean datos, y lo que sí o sí tenemos que buscar en este ejercicio es triángulos isósceles, que eso sí, o equiláteros, ¿no? Que sí nos permiten relacionar lados y a través de esas propiedades poder determinar el valor de x. A ver, intenten completar la mayor cantidad de ángulos que podamos, aplicando también puede ser la propiedad de la colita de ratón, aplicando la tercera propiedad de acá de las bisectrices. Intenten completar la mayor cantidad de ángulos. Mientras más ángulos tengamos, más fácil va a ser que nos demos cuenta dónde va a aparecer triángulos equiláteros o isósceles. A ver, intenten. Luego lo hacemos conmigo. CD ¿Ya? tendría el ángulo que faltaba, el que estaba sin nombrar, como ángulo tita más 2 alfa. El ángulo, en el ángulo BCD. Sí, El ángulo BCD es conocido. Nosotros le hemos llamado como alfa. ¿No es cierto? Fíjate, el ángulo BCD es justamente este ángulo. ¿no viste? BDC. Ah, perdón. BDC. Este ángulo no es conocido. ¿Lo has podido determinar de alguna forma? Tita más 2 alfa. Correcto, aplicando la propiedad de la colita de ratón. Sería una posibilidad. Pero el ángulo que más me va a servir a mí es este otro. Es decir, el ángulo BDA, que no va a ser el mismo de acá. Fíjate, son suplementarios estos dos. Tita más alfa y ya. Correcto. A ver, continuaremos conmigo entonces a partir de acá. Fíjense qué es lo que podemos hacer en esta parte. Vamos a aplicar la propiedad de la colita de ratón en el triángulo BCD. ¿Ya? Entonces yo voy a determinar la medida de este ángulo externo, que según la propiedad es la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, teta más alfa. Entonces en esta parte ya vamos a colocar teta más alfa. Ahora les pregunto, tenemos que trabajar nosotros necesariamente en el triángulo DCE, porque ahí está apareciendo el dato de 4 y ahí también está apareciendo la variable. Entonces acá tenemos que tratar de determinar la mayor cantidad de ángulos. Entonces les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo que acabo de marcar? Tita más alfa. Bien, la propiedad se llama opuestos por el vértice, ¿ya? Si bien conocen, digamos, la aplicación de la propiedad, pero es necesario también conocer el nombre, ¿ya? Entonces, esta propiedad es opuestos por el vértice, entonces este ángulo también aparece en esta parte. ¿Listo? Ahora, hasta acá, digamos, no había problema. Esta parte es quiero que me presten atención, la parte donde, digamos, era lo más complicadito de darse cuenta, pero intentando varias veces, obviamente se puede. Quiero que observen el triángulo ABC. Acá está, ¿no es cierto? Voy a aplicar la propiedad de la colita de ratón para poder determinar la medida de este ángulo, que ahorita estoy marcando. ¿Ya? Es su ángulo exterior. Según la propiedad de la colita de ratón, este ángulo exterior tiene que ser congruente o igual a la suma de los no interiores. Ahora, ¿cuáles son los no interiores? O perdón, los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, este ángulo exterior, si yo quiero determinarlo, tengo que sumar este ángulo, que sería 2 alfa, más este ángulo, que sería 2 teta. Entonces, este ángulo, el que lo he pintado de color verde, su medida es 2 alfa más 2 teta. Pero fíjense esta condición. Acá yo tengo una bisectriz. ¿Se acuerdan la definición de bisectriz? Tiene que dividir un ángulo en... ¿De qué forma lo divide? En dos partes iguales o dos ángulos iguales. Entonces, si todo esto mide 2 alfa más 2 teta, ¿cuánto valdría un hito? Alfa más teta. Exacto. Pero alfa más teta, aplicando la propiedad conmutativa, también lo puedo poner como teta más alfa, ¿no es cierto? Que sería exactamente lo mismo. Entonces, este otro ángulo de acá también tiene la misma medida. ¿Se han dado cuenta? Ahí está. Ahora, ¿qué he logrado con todo esto? Alguien se estará preguntando. Fíjense, este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo había sido el triángulo DCE? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Ahora hay otra propiedad del isósceles, ¿no? Que a ángulos iguales se oponen, ¿quién recuerda?
lados iguales. Entonces fíjense, a este ángulo se está oponiendo X, ¿no es cierto? Entonces a este ángulo se está oponiendo 4. Por lo tanto, necesariamente podemos llegar a la conclusión de que el valor de X había sido 4, ¿no? Y la justificación sería porque hemos demostrado nosotros que este triángulo es un triángulo del tipo, ¿qué tipo? Isósceles, ¿no? Bien, chicos. Entonces ya un problemita de un poquito, de un nivel ya intermedio, especialmente esa partecita del ángulo. Estoy seguro que tal vez no es la única forma de resolverlo, tal vez había otras formas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a quedar acá. Quería resolver el ejercicio 9 más, no creo que vamos a poder. La práctica les voy a subir hoy día por la tarde, por favor, lo voy a terminar. Ya tenemos entonces resuelto algunos ejercicios y sobre esa base vamos a continuar. Les voy a dar por lo menos una semana para que me la puedan entregar. ¿Les parece? Está bien, mister. Listo, chicos. Nos iremos despidiendo entonces. Les agradezco por haberse levantado temprano y haber estado en la clase. Espero que les haya podido ayudar un poquitito.